Salió el sol otra vez. Ustedes deberían estar aquí un día durante este tiempo que las luces están prendidas como están, porque es fuerte. Pero también yo sé que eso le da la oportunidad de poder ver todo esto. Un chiste, gente, ríen, por favor. Ay. Pero qué bueno estar con ustedes hoy. A mí me toca por estos próximos domingos a estar aquí predicando y abriendo la palabra de Dios con ustedes, ya que en el servicio de inglés están haciendo su Dios en los cines y como... La verdad es que yo no soy tan fanático de los cines, así que no quería tratar de hacer algo así, pero por lo menos me da la oportunidad de poder venir y abrir la palabra de Dios y hablar sobre algunas cosas que yo siento que el Señor me está dando para compartir. Ahora, en este día, a mí me toca la oportunidad de empezar esta nueva serie donde vamos a pasear o vamos a entrar a hablar sobre los valores de la viña que hacen también parte de nuestra iglesia como valores aquí en nuestra iglesia local. A mí me encanta hablar de los valores de la viña, no porque me gustan las denominaciones, no porque tengo un afán de darle el cuento de cómo empezó la viña ni nada de eso, pero me encanta compartir esto porque yo creo que es algo que la Biblia nos enseña sobre la teología del reino de Dios aquí en la tierra. Tú ves que nosotros vivimos debajo de algo llamado el reino de Dios. Y el reino de Dios no es solo algo que miramos teológicamente, pero el reino de Dios también se puede experimentar en maneras prácticas aquí en la tierra. Y parte de lo que nos hace distinto como una iglesia es que nosotros tratamos de practicar lo que llamamos la teología y la práctica del reino de Dios. Ahora, como ustedes ya saben, nosotros somos parte de un movimiento de iglesias más grande que nosotros. Este movimiento ha producido música de adoración que se ha traducido por todo el mundo en diferentes idiomas y también que ha resultado en el establecimiento de iglesias en todas partes del mundo. Yo me acuerdo cuando yo vine al Señor hace 35 años atrás, yo estaba cantando canciones de adoración en el grupo de jóvenes que yo asistía y no sabía que eran canciones de la viña, pero eran canciones que nosotros cantábamos ahí en esa parte y no me afijé después de muchos años estando en una relación con Dios, que esas canciones que yo cantaba al principio eran canciones de la viña. Porque en ese tiempo la viña desarrolló como un movimiento que estaba compartiendo su música a todas partes del mundo. Apuesto que algunos de ustedes en sus iglesias a donde se criaron, no importaba si eran bautistas, pentecostales, si eran carismáticos, si eran hasta católicos. Apuesto que ustedes han cantado una canción de la viña antes de venir aquí. Ahora, en los Estados Unidos hay como 700 iglesias viñas y somos más que eso alrededor del mundo. Y aunque estas iglesias se encuentran en diferentes países, entre diferentes idiomas y expresiones culturales, hay unos valores comunes
que podemos decir que significa ser parte de este movimiento. Ahora, cuando hablamos de la viña y nuestros valores, no estamos diciendo que somos el único movimiento en este mundo que lo está haciendo bien. No pensamos así. Ni tampoco estamos diciendo que los estamos haciendo mejor que otros o otras personas en el mundo, porque no pensamos de esa manera tampoco. Puede ser que algunas cosas lo hacemos bien y otras cosas no tan bien, no tan buenas. Pero en todo eso, lo que significa ser una iglesia viña es que nos hemos concentrado en la parte de la misión de Dios que Él nos ha revelado y a que Él nos ha llamado. Y en hacer nuestra parte, en cumplir con su misión, estamos participando en la meta historia o la historia grande de la redención de la humanidad aquí en la tierra. En esencia, se puede decir que los valores que vamos a explorar en estas próximas semanas refleja el llamamiento de Dios a este movimiento y el entendimiento de que en nuestra parte, como una iglesia, podemos ayudar a cumplir la misión de Dios en este mundo. Cuando decimos que somos viña, eso no dice que somos parte de un movimiento que cree que todas sus creencias son la palabra final en todo aspecto de fe en todo el mundo. Lo que significa ser viña es que nosotros queremos ser parte de una misión específica que Dios le ha dado a esta tribu para establecer su reino aquí. También cuando hablamos de nuestros valores como un movimiento, estamos hablando del énfasis que Dios nos ha dado a nosotros para cumplir al cuerpo de Cristo universal. Es no solo que el Señor nos ha llamado a cumplir algo en este mundo, pero también Él nos ha llamado a compartir algo en la iglesia universal. Nuestros valores son nuestra parte de una fotografía o rompecabezas más grande que nosotros. Somos una pieza nada más. Siendo fiel a lo que el Señor nos ha llamado, no solamente afecta nuestra iglesia o nuestro movimiento, sino la historia universal de la redención de la humanidad. Al fin de todo, cuando una persona siente que es la voluntad de Dios unirse con una iglesia, no importa la iglesia o un movimiento, no importa el movimiento, esa persona también se está uniendo a la misión de esa iglesia o movimiento en la redención del mundo. Ahora, diciendo esto, sentí que fuera prudente hacer un paseo sobre algunos de nuestros valores para que podamos entender no solo la misión de esta iglesia, pero también cómo cada uno de nosotros podemos encontrar nuestro lugar en cumplir a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a empezar con el primer valor de la viña, que es la teología y práctica del reino de Dios. En el website oficial de la viña hay un enlace a donde se puede leer esta definición de lo que significa valorar el reino de Dios. Y lo describe diciendo lo siguiente: la viña está comprometida con la teología y la práctica del reino de Dios, cimentadas en la visión de los profetas hebreos y cumplidas plenamente en la vida y ministerio de Jesús de Nazaret. Hemos sido
comisionados a proclamar las buenas nuevas del reino, dando testimonio del ya, pero todavía no del reino en palabras y hechos. La viña es un movimiento singularmente centrado en un entendimiento renovado de la centralidad del reino de Dios en el pensamiento bíblico. Vemos el reino de Dios como el tema global e integrador de la Biblia. Ahora, eso me parece una definición con mucho peso, con mucho sentido, de que dice al fin de esta definición que vemos el reino de Dios como el tema global y integrador de la Biblia. Eso dice que todo lo que hacemos como una iglesia o un movimiento va a ser afectado por este tema global y integrador del reino de Dios. Así que es muy importante para poder saber cómo nosotros acabemos en el retrato grande, entender lo que significa cuando hablamos del reino de Dios, para poder empezar a ver cómo nosotros como individuos podemos participar en la obra de Dios aquí en este mundo. Así que vamos a empezar con una escritura. Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas o las buenas noticias. Desde el momento en que Jesús apareció en escena en Israel, empezó a proclamar la realidad de lo que él llamaba el reino de Dios. Por medio de historias y metáforas, milagros y sanidades, Jesús emite una importante declaración para todo aquel que quiera escuchar. Y él decía con todo lo que hacía que el reino de Dios estaba irrumpiendo en este mundo, en este momento, en ese tiempo, y iba a cambiar todo desde ahí en adelante. Para entender a qué se refiere Jesús con la frase el reino de Dios, primero debemos entender que es un reino. En el mundo occidental, cuando escuchamos la palabra reino, pensamos en los reyes o las reinas que gobiernan imperios. Para nosotros que tenemos una historia española, sabemos de la reina Isabela, que fue una persona que influenció el desarrollo no solamente de España en ese tiempo, pero también de Latinoamérica. El reino es el lugar donde un rey gobierna o una reina gobierna activamente. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que Dios tiene un reino y que ese reino se ha acercado a nosotros? El reino de Dios, tal como Jesús habló de él, no está limitado físicamente a una ciudad o un país o un continente, ni siquiera a los límites del antiguo reino de Israel. Más bien, el reino de Dios es el gobierno dinámico de Dios sobre cielo y tierra, sobre todas las cosas visibles e invisibles. Para los antiguos hebreos, la idea del reino de Dios era una realidad teológica aceptada. Ni pensaba nada diferente. Era la expectativa de los hebreos, el reino de Dios. El pueblo de Israel, instruido por profetas como Isaías, creía que Dios
es el único rey verdadero y creador del mundo. Como rey, Él gobierna el cosmos. Salmos 24, 8 a 10 lo dice así: ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en batalla. Eleven puertas sus dinteles. Levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Selah. Y un día establecerá plenamente su gobierno sobre la tierra a través de un regente elegido por Él, un ungido llamado Jesús. Lo dice en Isaías 61, verso 1: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Y esto es hablando de lo que iba a ocurrir cuando Jesucristo, el Rey de Gloria, entraría a la historia de la humanidad. En aquel día, el pueblo de Dios sería liberado de sus opresores y traído de vuelta a su hogar tras un largo exilio. El orden instaurado por Dios sería restablecido y el mundo nuevamente estaría bajo la paz de Dios, tal como lo estuvo al principio en la creación. El ungido de Dios, el rey elegido por Él, gobernaría el mundo con justicia, misericordia y amor. Este es el día que el pueblo de Israel anhelaba y por el cual oraban y perseveraban por mucho tiempo. Ahora, Jesús, el hijo de un simple carpintero judío, nace en Palestina en el siglo I. Un día, siendo ya un hombre adulto, se levanta en la sinagoga para leer una porción antigua del Testamento Antiguo. Elige el texto que la gente sabía que hablaba del Mesías, del rey ungido que iba a venir, que se encuentra en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Y este es el relato, como lo dice en el Nuevo Testamento, en Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro de profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y él dijo esto: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús se estaba afirmándose a sí mismo como el rey ungido a que habían estado esperando todo este tiempo. Él habría de proclamar en palabras y hechos que el reino de Dios verdaderamente estaba entre ellos. Demostraría
dicho reino con señales y milagros y con la transformación de cada vida que Él tocaba en la tierra. Luego, por su muerte en la cruz, se ofrecería a sí mismo como el cordero sacrificial, como el siervo sufriente por los pecados de la humanidad, como dice en Isaías 53. Por su resurrección entre los muertos, Dios podría probaría. Me dio un ataque ahí. Dios probaría por la resurrección que en verdad era el Hijo de Dios. Uf. En palabras sencillas, esto significa que Jesús empezó o inauguró, marcó el inicio de los dones del perfecto mundo futuro de Dios aquí, ahora, en la tierra. Esto significa que el reino futuro de Dios, en el que la sanidad, la justicia y el amor gobernará por la eternidad, estaba irrumpiendo en el tiempo presente a través del ministerio de Jesucristo. El reino entró a la tierra y empezó a mostrarse a través de los milagros que hizo Jesucristo aquí en la tierra. En Jesús, la humanidad estaba experimentando la presencia del futuro de Dios. El reino de Dios, el gobierno y dominio de Dios estaba siendo establecido en vidas y corazones a medida que Jesús no solo proclamaba las buenas noticias del plan de Dios para destruir a las obras de Satanás, sino que también demostraba las buenas noticias al sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, ofrecer un perdón radical, mostrar compasión y liberar a los oprimidos. Cada acto de sanidad física, cada acto de perdón, cada acción para aliviar la pobreza es una parte del reino de Dios que ha de venir. El reino de Dios irrumpió en nuestro mundo, está irrumpiendo en el mundo y un día se establecerá plenamente en el mundo. Cuando Jesús hablaba sobre el reino de Dios, lo hacía de dos formas distintas. Para Jesús, el reino de Dios parecía ser tanto ya como todavía no. Y eso es algo que muchos teólogos hablan sobre eso. No importa la denominación cristiana, el hecho de que vivimos en el ya y en el todavía no, que ya estamos recibiendo, que ya hemos recibido la santidad, el perdón de pecados, ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, pero todavía nos toca recibir más, el ya y el todavía no de Dios. Cuando Jesús vino, empezó a traer algo distinto a este mundo. En otras palabras, el reino era algo que estaba invadiendo la tierra a través de su ministerio en el presente. Pero también hablaba del reino futuro, cuando la maldad dejará de ser, cuando todo será bueno otra vez y Él reinará por siempre. En la viña a esto le llamamos
vivir entre los tiempos. Y aquí tengo un dibujito ahí, si lo puede poner. El dibujo. ¿Dónde está? Yo sé que está porque... ahí está. Está en inglés, pero yo te lo voy a explicar. Vivir entre los tiempos. Vivir entre los tiempos de esta era y la era que va a venir. Nosotros vivimos en lo que se llama el ya y el todavía no, que está aquí en el medio. Jesucristo vino y empezó la era que va a venir del futuro, el futuro reino, donde vamos a experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios. Pero todavía estamos viviendo en este tiempo a donde todavía estamos experimentando esta era. Las cosas de este mundo, el pecado de este mundo, las cosas que algunas veces nos ataca, pero también en medio de eso el reino de Dios está entrando y nos está mostrando que tenemos una esperanza no solamente en el presente, pero en el futuro, a donde no vamos a experimentar jamás los efectos del pecado en nuestra vida. Como seres humanos vivimos en la tensión entre el reino que se acercará a nosotros ahora, que se acerca a nosotros ahora, y el reino que será plenamente revelado en el fin de los tiempos. Donde quiera que Jesús enseñaba, señales y milagros le seguían. Jesús resucitó a niños, sanó a los leprosos, hizo caminar a los cojos y dio vista a los ciegos. Alimentó a multitudes milagrosamente con solo un poco de comida. Mostró misericordia y bondad a las prostitutas. Reprendió a los líderes religiosos por su arrogancia y su falta de compasión. Trató a los pobres con dignidad como portadores de la imagen misma de Dios, como dice en Génesis 1, 26 y 27. Trató a las mujeres con la misma dignidad que a los hombres. Mostró compasión a los mendigos, ladrones y la gente que bebían mucho. La mano de Dios estaba tocando al mundo por medio de Jesús, y Dios estaba confirmando a Cristo como su regente real a través de señales, maravillas y milagros. Jesús era una revolución viviente y dinámica. Transformaba corazones donde quiera que iba. Pero no terminó ahí. No terminó ahí. Jesús comisionó a sus discípulos para hacer las mismas cosas que Él había estado haciendo. Ellos iban a proclamar, predicar y demostrar el gobierno y el dominio de Dios aquí en la tierra. Trabajando a través de su obediencia, el Espíritu Santo extendió el reino a las vidas de diferentes personas a través de los discípulos. Jesús nunca pretendió que los milagros acabaran con su partida. Nunca. Este humilde grupo de pescadores, de cobradores de impuestos, de judíos, participó con Jesús en la revelación del reino. Cada milagro, cada acto de justicia y compasión apuntaba hacia el futuro, al día cuando Dios restaurará su orden perfecto en el mundo. La presencia del futuro verdaderamente estaba sobre ellos, y todavía sigue
estando sobre nosotros. El reino de Dios se había acercado y los discípulos estaban participando en su gran proyecto de restauración. En la viña creemos que Dios actúa en sanidad, poder y liberación hoy, todavía en este día. También creemos que el aprendizaje del reino iniciado por Jesús nunca termina. Y es una invitación abierta para cada creyente, para cada seguidor de Cristo, que ustedes, nosotros juntos podemos entrar y hacer las obras del reino de Dios para poder aprobar al mundo que en verdad Jesucristo vino aquí para salvar a la gente. Aunque el reino de Dios irrumpió en el mundo por medio de Jesús, el sufrimiento humano, el dolor y las dificultades todavía existen. Exacto, gracias por terminar. De hecho, continúan con nosotros hasta este día. Para Jesús, aunque el reino de Dios estaba irrumpiendo en el presente, aún estaba todavía por venir en toda su plenitud en el futuro. Por medio de Jesús, Dios inauguró el reino en la tierra, pero habrá de consumarse un día en el futuro. En términos prácticos, esto significa que cuando oramos por los enfermos, algunos son sanados y otros no. Pero sin embargo, seguimos orando, confiando en Dios, confiando que en cualquier momento el reino de Dios puede entrar en ese momento y sanar a esa persona. Y es por eso que seguimos creyendo en la sanidad, seguimos creyendo en los dones del Espíritu Santo, aunque a veces no vemos los resultados. Lo creemos porque vivimos en esa tensión del ya y todavía no. Algunas veces vamos a orar por personas, y lo he experimentado, a donde he orado por gente, por personas, y han recibido sanación, sanidad, y han ido a vivir su vida, y he participado en tiempos de oración para personas que nosotros creíamos que el Señor lo iba a sanar y ellos terminaron muertos. Pero eso no significa que el reino de Dios no entró aquí al mundo. Y eso no significa que el reino de Dios sigue aumentando y sigue creciendo en el mundo para llevarnos al futuro reino, cuando vamos a poder experimentar todo lo que el Señor nos ha creado para experimentar. En la viña abrazamos esta tensión dinámica. Creemos que el reino de Dios puede irrumpir en cualquier momento de nuestras vidas. Sin embargo, no todos experimentan el amor de Dios del modo que quisiéramos. Nos gozamos cuando una persona experimenta un milagro de sanidad, a la vez que sufrimos cuando otra persona sucumbe ante los afectos de cáncer o la pobreza. Algunos cristianos responden a esta tensión entre el ya y el todavía no del reino, diciendo que Dios ya no hace milagros hoy en día. Él dejó de hacer eso. Yo no entiendo eso, porque la misma gente dice que el diablo hace mucho. Pero Dios paró de hacer cosas. Yo no entiendo eso. Y mucha gente dice eso. Estos grupos dicen que
que los dones dados por el Espíritu de Dios fueron solamente para el tiempo de Jesús y los discípulos y que no están disponibles para nosotros ahora. Y hay otros cristianos que responden a esta tensión ignorando totalmente la realidad de que el sufrimiento continúa en el mundo. Y esto me hace reír, perdóname, porque he vivido más con esta gente y he experimentado esta gente más que todo. Estos grupos declaran triunfalmente que el reino siempre debería ser experimentado de manera demostrable aquí y ahora. Y de lo contrario, si algo pasa a lo contrario, eso significa que algo anda mal. Si no experimentamos un momento de sanidad física o transformación personal, es probablemente la culpa nuestra. Para ellos, las oraciones no respondidas revelan una falta de fe de parte nuestra. Y deberíamos esforzarnos por tener más fe si queremos que Dios haga lo que Él ha prometido hacer. Y esto es algo al otro extremo. Ahora, en la viña hemos escogido alejarnos respetuosamente de estos dos extremos. John Wimber, el fundador de la viña, era conocido por exhortarnos con esta frase sobre la iglesia: amén a toda la iglesia, pero tenemos nosotros ciertos valores y prácticas como parte de nuestra herencia común, los cuales nos impulsan a amar y ser parte de este movimiento centrado en el reino de Dios. Creemos que siempre va a existir una tensión necesaria entre el ya y el todavía no del reino. Oramos por los enfermos y hemos visto a muchos ser sanados. Hacemos obras de compasión y hemos visto cómo la esperanza de los pobres es restaurada, pero no siempre vemos los resultados que queremos de este lado del cielo. Sin embargo, creemos que cada oración llena de fe pone un depósito de amor en la persona que está sufriendo. Y tenemos testimonios en todos los rincones del mundo de que en ocasiones el reino de Dios irrumpe con poder para sanar a los que están enfermos. Y en eso tenemos esperanza de que en cada momento, en cualquier momento, el Señor pueda entrar y hacer una obra que no pensábamos que Él iba a hacer. Mientras vivimos en ese tiempo transitorio, el reino de Dios que ha de venir es nuestra esperanza futuro. Según nos dicen las Escrituras, en aquel día todas las cosas serán hechas nuevas. Apocalipsis 21:5. Y toda lágrima será enjugada del rostro de los quebrantados. Apocalipsis 21:4. Es el día del que profetizó Isaías en Isaías 35:1-10 y el cual Juan describe en su visión en Apocalipsis 21:1-5. El tiempo donde no habrá lágrima, ni dolor, ni enfermedad. Entonces prácticamente en ese tiempo tampoco habrá más jóvenes inocentes esclavizados en la industria del tráfico sexual. No habrá más cáncer. Será el fin de la pobreza. Dios finalmente arreglará este mundo como Él lo quiso desde el principio. Mientras ese día llega, confiamos, esperamos
y oramos tal como Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. John Wimber también solía decir lo siguiente acerca de la actividad del reino de Jesús. La palabra reino se traduce del término griego del Nuevo Testamento, basilea, que implica el ejercicio de un gobierno o reinado, más que simplemente el establecimiento de un ámbito geográfico sobre el cual un rey gobierna. El reino de Dios es el reinado o gobierno dinámico de Dios. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios había llegado en él, se atribuyó a sí mismo la posición de un invasor divino que venía a poner orden. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Dicho de otro modo, Jesús no solo habló palabras acerca del reino, pero Él recogió todo Israel en ese tiempo también haciendo las obras del reino. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque nosotros también estamos llamados a correr por todo el mundo y hacer las obras del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús estaba destruyendo las obras del maligno que traen muerte física y espiritual a los seres humanos. Jesús tenía un mensaje de buenas noticias, que significa la palabra evangelio, que viene del griego euangelio, que significa buenas noticias, pero también tenía un ministerio para respaldar lo que él estaba diciendo. A medida que Jesús capacitó a sus discípulos, ellos también se convierten en aprendices de su obra, haciendo las cosas del reino de Dios. En la familia de Iglesias Viña, y con esto voy a terminar, creemos que los cristianos hemos sido comisionados y empoderados por el Espíritu de Dios para hacer las obras del reino. Y aquí es como la teología del reino de Dios, del ya y todavía no, se hace práctico hoy en nosotros. No es que Jesús solamente vino para traer el reino y era el único que iba a hacer las obras del reino. No, también los discípulos hicieron las obras del reino y continúan haciendo todo lo que significaba ser parte del reino. Pero también Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes vayan al mundo y también hagan discípulos de todas las gentes y enséñales lo que yo le he mostrado a ustedes. Ahora, en este día, el reino de Dios sigue marchando a su fin. Y en esa marcha, nosotros como una iglesia aquí en North Jersey Vineyard, estamos invitados a ser parte de esta obra de Dios, a donde podamos mostrar el poder del reino de Dios aquí en la tierra. Creemos que los cristianos han sido comisionados y empoderados por el Espíritu Santo para hacer las obras del reino. Con Cristo, con Jesús, hemos sido empoderados por el Espíritu para traer la presencia del futuro de Dios
aquí en el presente, a nuestras calles, a nuestros vecindarios, a nuestros pueblos y ciudades, a los hospitales, a los hogares y a los corazones de los cuales que Él nos envía. Y puede ser que no todos van a experimentar toda parte del futuro reino en este tiempo, pero con la esperanza que nos guía como una gente, poder orar por sanidad, por las personas, pedirle que entre la presencia de Dios a un lugar, y también podemos pedir y tener la expectación de que en cualquier momento Dios pueda irrumpir nuestro presente. También podemos confiar que un día veremos nuestra esperanza realizada en la culminación del reino de Dios. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Le dirás sí a Dios? ¿Le dirás sí a Dios a la invitación de ser parte del reino de Dios aquí en la tierra, de poder ir y orar por personas y ministrar a las personas el reino de Dios, esperando que en cualquier momento la presencia de Dios pueda irrumpir en ese momento y tocar y cambiar la vida de la gente que están alrededor de nosotros? ¿Le dirás sí a Dios? ¿Serás una persona que trabaja con Jesús en palabra y hechos para demostrar que el reino de Dios verdaderamente se ha acercado aquí a nosotros? ¿Dirás sí? Amén. Vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a poner nuestras manos así. Esto no es algo especial, sino lo que le dice al Señor es que está abierto para recibir. Señor, no solo queremos hablar de tu reino, no solo queremos hablar del futuro, pero Señor, queremos experimentar tu reino aquí en la tierra, como está en los cielos, como lo es en los cielos, Señor, aquí en la tierra. Queremos experimentar esa preciosa presencia de nuestro Dios. Así que esperamos aquí, Señor. Venga tu reino en la tierra como en los cielos. Venga tu reino. Algunas cosas que yo quiero orar. Primeramente, quiero orar, invitar. Si estás aquí y nunca has entregado tu corazón a Jesús y quieres empezar lo que significa experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, en tu corazón, te quiero invitar que hagas esta oración conmigo y aceptas a Jesucristo hoy como tu Salvador. Vamos a cerrar los ojos y podemos repetir en voz baja conmigo diciendo: Señor, te entrego mi corazón, te doy mi vida.
creo que tú moriste por mis pecados y que resucitaste entre los muertos para liberarme, para poder darme una vida nueva, para poder vivir por ti y experimentar la presencia del reino de Dios. Reino aquí, hoy en día. Te entrego mi corazón. Quiero vivir por ti. Si has hecho esa oración por la primera vez, por favor, puedes levantar las manos para que yo pueda ver si has hecho esa oración por la primera vez. Y también, si deseas, te podemos enviar alguna información. Si marques en la tarjeta de conexión que has hecho esa oración por la primera vez, has entregado tu corazón al Señor, le vamos a enviar materiales para que pueda seguir tu relación con Dios y experimentar realmente lo que significa el poder del reino. Pero también quiero abrir el tiempo de oración para las personas que a lo mejor han entregado su corazón al Señor, pero todavía están en ese lugar a donde quieren experimentar más de lo que el Señor tiene para ustedes. Que quieren vivir la realidad del reino en medio de nosotros. Y quiere ser usado por el Señor en obras del reino para sanar, para orar, para liberar, para proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Dios a la gente. Si tú te encuentras en ese lugar y deseas oración, yo te voy a pedir, yo te voy a invitar que cuando termine el servicio, que usted pase al frente y reciba oración, porque yo creo que el Señor quiere hacer algo especial. Yo creo que el Señor quiere hacer algo especial. Y yo no estoy diciendo sí, en general, obviamente el Señor quiere hacer algo especial, pero específicamente en ese sentido de experimentar el reino de Dios, el Señor quiere hacer algo especial. Yo siento una unción aquí para recibir del reino de Dios. Es más, vamos a hacer esto. No voy a terminar el servicio como lo hacemos regularmente. Si tú deseas que nosotros oremos por eso, vamos a pasar aquí al frente los que desean eso, lo que dicen ahora mismo, Señor, yo quiero experimentar esto, yo quiero saber cómo esto funciona en el ahora. Pasen ahora, que yo siento que el Señor, ahora mismo hay una unción y yo quiero tomar ventaja de esta oportunidad. Vamos a pasar, lo que desean. Y nadie te va a tirar al piso, no estamos hablando de nada de eso. Solamente el hecho de poder experimentar algo más que el Señor tiene para usted. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos. Señor, yo vengo aquí con mis hermanos, ofreciendo mi vida, ofreciendo todo lo que soy, todo lo que tengo. Venimos juntos delante de ti, Señor,
con el deseo de poder experimentar el reino de Dios aquí de una manera diferente. De una manera, Señor, que nos impulsa a ir, a salir y a libertar, a liberar, a ministrar, a orar, a tocar la gente alrededor de nosotros con el mensaje de las buenas nuevas. Aquí estamos, Señor. Úngenos, Señor, de una manera, Señor, que nunca hemos experimentado. Úsanos, Señor. Te invito aquí, Padre Santo, que tú nos cambies y que tú nos uses, Señor, para tu gloria y para tu reino. Invitamos ahora el futuro reino que entre aquí al presente. Señor, te damos permiso, no que tú no lo necesitas, Señor, pero te damos permiso para mostrar, Señor, un corazón disponible. Decimos, Señor, sí. Decimos, Señor, en cualquier lugar, Señor. No todos son pastores, no todos son evangelistas, pero Señor, en cada lugar, en cada entorno, Señor, en cada trabajo, en cada escuela, en cada hogar, Señor. Que tu reino, Señor, entre en cada momento. Oh, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Oh, Señor. Ven, Espíritu Santo. Vamos a seguir recibiendo del Señor. Él está aquí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. También habían algunas palabras. El equipo de oración se reúne antes del servicio y de vez en cuando el Señor los da palabras sobre cosas específicas que el Señor a lo mejor quiere hacer en la vida de la gente y me lo enviaron en inglés. Ahora tengo que cambiar mi mente aquí. El Espíritu nos ha mostrado unos pródigos, unos hijos que están volviendo a la casa del Padre. Y también, no solamente a la casa del Padre, pero también a la casa de su Padre terrenal. Y a la misma vez que están regresando al Señor, el Señor está derramando un espíritu de reconciliación sobre ellos. Así que si esto es algo que el Señor está haciendo en tu vida, por favor pasen aquí al frente. Pero vamos a terminar oficialmente. Y le voy a despedir, pero les invito los que están aquí al frente que se queden aquí un poquito, que vamos a seguir ahora orando y si hay algunas personas que nos puedan ayudar en oración, por favor, pasen aquí al frente. Pero Señor, te damos gracias.
Te damos gracias, Señor, por esto. Te damos gracias, Señor, que en muchas ocasiones tú quieres estar con tus hijos y podemos experimentar ese amor, esa presencia del futuro reino aquí. Gracias, Señor. Y nos despedimos hoy en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con el poder y la presencia de ese reino de Dios y lleva ese reino contigo a tus hogares, a tus trabajos, a las escuelas y proclama el amor y el poder de Dios. Amén.